Cristo es nuestra Pascua y Él nos liberó de la esclavitud del pecado y nos abrió el camino a la vida eterna, ¿sí? La buena noticia del Evangelio es que Cristo ha resucitado de entre los muertos y reside ahora por medio de la fe en quienes lo han recibido. Y quiero decirte algo, es que sin resurrección de los muertos no hay Evangelio. Esa es la buena noticia que los apóstoles en el libro de Hechos constantemente predicaban. Y algo que veo en el libro de Hechos es el poder de esa resurrección manifestada en ellos, ¿sí? La resurrección no solo fue un acontecimiento histórico, ¿sí? No es solamente una teoría, sino que la resurrección es una realidad de la persona viva de Jesús. Amén. ¿Sí? Y quiero leerles en Juan 11:25, vamos a Juan 11:25. Juan 11:25. Y dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y aún después de haber muerto, todo el que cree en mí y cree en mí jamás morirá. Ahora, presten atención. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él no solamente dijo que él iba a resucitar, él dijo que era la resurrección y la vida. Él no solamente nos dijo que nos iba a dar vida y vida en abundancia, porque a veces como que pensamos que Él vino a darnos esa vida como algo aparte de Él, pero Él vino a darse a sí mismo. Y esa es la vida que ahora nosotros portamos, la vida del resucitado en nosotros. Amén. Vos y yo somos la morada del Cristo vivo, y Jesús, quien es la resurrección y la vida, está viviendo su vida de resurrección en nosotros. Esa es la vida que se expresa, ¿sí? Y como yo les decía recién, para entender el Evangelio necesitamos entender que Cristo ha resucitado de los muertos, ¿sí? Cristo no solamente resucitó y vive en nosotros. Ahora, me encanta porque el apóstol Pablo va a enfatizar, y lo vamos a leer ahora en Corintios 15. Él dice claramente que si no hay resurrección de muertos, entonces nuestra fe sería inútil. Si no hay resurrección de muertos, sería ridículo predicar a Cristo. Y vamos a leerlo en 1 Corintios 15. Vamos a Corintios. Vamos a leer desde Corintios 15, desde el 1. Dice, ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces lo recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo desde un principio que nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado al tercer día, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro, digan, hay testigos. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores y a la vez la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. No solamente sus apóstoles, los 12, fueron testigos de la resurrección de Cristo, sino que Él se presentó, dice, a 500, digan, a 500. 500 fueron testigos de la resurrección de Cristo. Dice, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, dice el apóstol Pablo, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues yo soy el más significante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios. Como lo hice, dice, sin embargo,
lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y sin resultados, dice, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera que otro de los apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. El resucitado a través de él obrando, dice. Ese es el testimonio que está dando el apóstol Pablo. Así que no importa si predico yo o predican ellos, dice, porque todos predicamos el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje que ellos predicaban? Que Cristo, a quien habían crucificado, Dios lo levantó de los muertos y lo puso en un alto honor, gobernando sobre todo, dice. Este es el mensaje que los apóstoles predicaban. Y miren lo que dice en el 12, porque algunos decían, no hay resurrección de los muertos. Dicen, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, porque algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y si la fe, dice, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. ¿Quién estaría dispuesto a morir y a entregar su vida por una mentira? ¿Estarían dispuestos? Los apóstoles vimos que después de haber recibido al Cristo resucitado, estuvieron dispuestos a morir por este mensaje, ¿sí? Y dice, en el 15, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. Acá el apóstol Pablo deja claro que sin resurrección no hay expiación de pecado. Fíjense lo que sigue diciendo. En este caso, todos los que murieron y creyeron en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos y es el primer fruto de una gran cosecha y el primero de lo que todos murieron. Así como ya ven, como la muerte entró en el mundo por medio de un solo hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que todos los que mueren, porque todos pertenecemos a Adán, los que pertenecemos a Cristo, recibirán nueva vida. Amén. Gloria a Jesús. Esa es la vida que nosotros portamos, la vida del resucitado. Y esta vida del resucitado que opera en nosotros opera con poder y opera con gloria. Y lo vemos a los apóstoles. Y quiero hacer un paseo por el libro de Hechos. El libro de Hechos nos muestra claramente cómo el poder de Dios está disponible para su iglesia, ¿sí? Y vemos cómo ellos estaban en la convicción de la fe que tenían en Jesucristo, porque ellos fueron testigos. Lo vieron con sus propios ojos a Cristo. Está bien, vos y yo no lo vimos, pero hemos experimentado el poder de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido sanados? ¿Cuántos han sido liberados? ¿Cuántos han experimentado la vida de Cristo? El gozo de esa salvación. Nosotros somos también testigos de esta resurrección. Y fíjense, vamos al libro de Hechos. Quiero leer un poco. Una de las primeras claves que vamos a ver en el libro de Hechos, primero es el mensaje de la resurrección. Y segundo que vamos a ver es la necesidad del Espíritu Santo. Amén. Vamos al libro de Hechos. Hechos 1. Vamos a hacernos un paseo por acá. Dice lo siguiente, Teófilo, en Hechos 1, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer, a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haber dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días
Después de que sufrió y se murió, Cristo se le apareció varias veces a los apóstoles. ¿Cuántos días tuvo con ellos después de la resurrección? 40 días. ¿Y qué estaba haciendo con ellos? Dice, le estaba enseñando acerca del reino. Dice, y Cristo se le apareció varias veces a los apóstoles y le mostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, dice, mientras comía con ellos, el Cristo resucitado estaba comiendo con sus apóstoles, dice, les ordenó que no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como le dije antes, Juan bautizaba con agua, pero no, en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el propósito? Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El propósito de ser llenos del Espíritu Santo es que seamos testigos de Jesucristo. Ser testigos con poder, digan con poder. Con poder, ser testigos con poder. Y nosotros vamos a ver que el Padre cumple en Hechos 2 la promesa. Y vemos a los apóstoles reunidos, dice, unánimes, orando juntos, y de repente fueron llenos del Espíritu Santo. Y la palabra me dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y todos los que estaban presentes se maravillaban y decían, ¿qué es esto? Porque los oían hablar en su lengua natal y los oían escuchar y magnificar a Dios, me dice la palabra. Ellos quedaron maravillados por lo que estaba pasando. Y ahí vemos a Pedro, su primer predicación. Déjenme decirle algo. Antes de esto, Pedro lo negó 3 veces, tuvo miedo de la muerte, pero ahora vemos el poder de la resurrección en él, cómo él se levanta anunciando a este Cristo que ellos mataron. Y la confrontación hacia Israel era fuerte y no tuvo temor. Y no tuvo temor de anunciar a Cristo. Vamos a ver lo que él decía y escuchen el mensaje que él proclamaba en Hechos 2:22. Estaban todos llenos del Espíritu Santo, estaban hablando en otras lenguas y Pedro se levanta y empieza a predicar. Dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado y con la ayuda de los gentiles sin ley, ustedes, miren cómo lo confronta, dice, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio, ¿sí? Y empieza él a profetizar la palabra y lo que el rey David estaba profetizando, ¿sí? Y él decía en Hechos 2:31, David estaba mirando hacia el futuro, él estaba aclarando algo, él no estaba hablando de él, ¿sí? Él estaba hablando acerca de Cristo y de Cristo resucitado. Miren qué dice, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría de entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y en esto nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor, en el cielo a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen. ¿Sí? Y empieza Él a predicar y dice en el 36, por lo tanto, todo en Israel sepan sin lugar a dudas que hasta Jesús, a quien ustedes crucificaron, era fuerte a Pedro, ustedes lo crucificaron, sepan esto, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.
Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los apóstoles: ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les contestó: cada uno debe de arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro. Entonces Pedro dice, siguió predicando, dice, a lo largo con insistencia, y le rogaba, dice, que se salven de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese día 3.000 personas. Fíjense el poder del mensaje de la resurrección de los muertos. Cómo llegó al corazón de la gente. Y aunque ellos, dice Pedro en otro texto, dice, yo sé que fue por ignorancia, pero Dios los perdona. Vuélvanse a Él y sean llenos del Espíritu Santo. Ahí vemos a un Pedro con denuedo, con poder, manifestando la gloria de Dios. Y vamos a ver en el libro de Hechos. Yo los animo, iglesia. Esta semana estuve leyendo el libro de Hechos y prestando atención a cada punto y cómo los mensajes de los apóstoles eran anunciando a Cristo resucitado de entre los muertos. Y dice, señales, maravillas, milagros se hacían por mano de los apóstoles. Y la gente, dice, quedaba convencida que recibían a Cristo. La iglesia de Hechos dice que por la predicación del evangelio la iglesia se multiplicaba. Diga, la palabra multiplica. No solamente va a multiplicar en gente, va a multiplicar en tu vida, va a multiplicar porque tenés la vida del resucitado. Amén. Y me encanta, porque una de las cosas que el Señor dijo, mayores obras haremos. Ellos estaban conscientes de la vida del Cristo resucitado, no solo porque fueron testigos, sí, sabían que Dios lo había encomendado a anunciar y le había dado autoridad y poder para hacerlo. Y quiero leerlo otro en Hechos. En Hechos, vamos a ir a Hechos 10. Hechos 10. Y esto fue cuando Pedro va a la casa de Cornelio, un gentil. Y el Señor claramente lo envía a esa casa diciendo, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Ve y predícales, anúnciales del evangelio. Y mientras Pedro está predicándoles, miren lo que dice esto. Quiero mostrarle la conciencia que Pedro tenía acerca de esto. Dice, en Hechos 38 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por Judea y en Jerusalén. Lo mataron y lo colgaron en una cruz, pero Dios lo resucitó el tercer día. Y después Dios permitió que se nos apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos testigos. Nosotros fuimos lo que comimos con Él después de que Él se levantó de los muertos. Miren la conciencia. Y Él les dice, y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser juez de todos, de los vivos y de los muertos, ¿sí? Dice, solo por medio de Él hay perdón de pecados. Y ellos estaban conscientes de esto. Dios nos designó a nosotros para ser sus testigos, anunciar el nombre de Jesucristo y que por medio de Él hay perdón de pecados. Amén. Glorioso Jesús. Así que vamos a seguir viendo. Y algo que más me gustaba ver de la vida de los apóstoles que tenían una conciencia, dice, ustedes saben que cuando Jesús caminó en la tierra, infinidades de formas, la gente venía a él, dice, y venía multitud de gente para recibir
sanidad, para recibir la liberación. Y la iglesia de Hechos, después de Cristo muerto y resucitado, siguió haciendo exactamente lo mismo. Y dije, mayores obras. ¿Quién vio a Jesús sanar con la sombra, como sanó Pedro con la sombra? Y algunos cuantos dicen, ¡ay, Señor, ojalá con la sombra también pueda sanar, ¿no? Pueda liberar ese poder! La gente dice que venía y tan solo era multitud de gente que pasara Pedro, querían que la sombra de Pedro lo sanase. Era tanto el poder y las maravillas que se manifestaban por medio de los apóstoles que la gente perseguía a los apóstoles y recibían el mensaje. Y dice que se seguían añadiendo personas. Cuando él sana al cojo, ¿recuerdan esa parte? El cojo de nacimiento, dice, estaba en la puerta de la hermosa. Y dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. La gente quedó maravillada otra vez y ellos aprovecharon, porque la palabra dice, aprovecharon para dar el mensaje, dijo Pedro. Aprovecharon y dijeron, ¿por qué nos miran como si nosotros tuviésemos esa fuente de poder? En el nombre de Jesucristo, a quienes ustedes mataron, le dice de nuevo, en el nombre de Él hemos hecho andar a este hombre. Es por la resurrección de Cristo que este hombre anduvo. Y así vemos, dice que ese día se convirtieron 5,000. 5,000 personas. Te voy a decir algo, Dios confirma la palabra. El Señor me estuvo hablando de Dios, el Señor confirma la palabra. Cuando vos pongas las manos por los enfermos, dice la palabra, van a sanar. ¿Por qué? Porque sos consciente de quién es el que habita en tu vida. Ese es el resucitado. Amén. No es por lo bueno que vos seas, no es lo perfecto que vos seas, es porque la vida del resucitado está operando en vos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Ellos demostraban el reino de Dios. Y una de las cosas que me impactó ver, el apóstol Pablo, cada uno de sus apóstoles manifestaba el reino de Dios. Y fíjense, vamos a Hechos 19:11. Dice, por el apóstol Pablo, Dios le dio a Pablo el poder de realizar milagros excepcionales. Y cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos y sus enfermedades y espíritus malignos salían de ellos. ¡Oh, qué nivel! ¡Qué nivel! Algunos decían la sombra. Y yo cuando vi este texto, ponían los pañuelos, apenas lo tocaban la piel del apóstol Pablo. Y cuando llevaban a las personas eran liberadas y sanadas. Miren qué nivel de conciencia. La conciencia de quien habitaba. Así vamos a ver en el libro de Hechos la multiplicación. Vamos a ver en el libro de Hechos el poder de Dios manifestado y la conciencia que los apóstoles tenían. Tenemos autoridad porque Él nos ha delegado. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Amén. Decirle, ¿cuál es el propósito? Que seas testigo con poder. Que seas un testigo de Jesucristo. Así que no tengas temor, predica la palabra, anuncia el evangelio y sana a los enfermos, libera demonios. Sí, esa es la misión que la iglesia nos dio Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Estaba tan expectante en estos días y les voy a contar, Melanie, no sé si está por acá, no sé si sabían que ella tenía problemas en la columna y estuvo muy mal en la semana. Dice, Señor, yo le dije, Señor, yo estoy expectante por ver, si bien yo lo había visto, obrar al Señor, pero quiero más, quiero ver más el poder de Dios manifestado, quiero ver gente más liberada, sanada, quiero ver a gente cautivada por el amor de Cristo. Señor, lo quiero ver. Fui a la casa de Melanie ayer. Estaba con el dolor, tenía una pelota acá, en el nombre de Jesús, sana. ¿Saben qué? Automáticamente fue sana.
Su columna se enderezó. Si está ella acá, lo puede dar el testimonio. No la veo acá ahora, pero puede dar el testimonio de cómo su columna fue sanada. Los jóvenes, quiero contarles algo. Los jóvenes empezaron bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién, digo yo, quién no tiene bautismo del Espíritu Santo? De acá no se van si no tienen bautismo del Espíritu Santo. Y todos empezaron a hablar en lenguas, testimonios. Gracias, Yani, me decía, empecé a fluir en palabras de ciencia, algo que no pasaba, me decían. También tengo acá una persona que sanó. Quiero que pases a contar. Rapidito. Ella se recibió el bautismo del Espíritu Santo en la reunión de jóvenes. Y vamos a ver cómo Pedro, cuando sos lleno del Espíritu Santo, empezás a predicar, empezás a liberar demonios, empezás a sanar gente. Contanos qué pasó vos. Estoy nerviosa. Nada, mi hermana del medio tenía la columna desviada, yéndose más para allá. Y nada, ya desde hace unas semanas sentía de orar por ella, pero no me animaba. Y llega un momento que yo dije, bueno, me animo, voy a la casa y le pregunto qué día estás, si estás en casa. Bueno, me dice que está. Hablamos un rato así de todo. Y nada, le digo que sentía esta semana en orar por ella, por su columna. Y ella me miraba raro, porque yo nunca experimenté así algo con ella. Y nada, le digo que quiero orar y que obviamente va a ser sana, que Dios quiere que seamos sanos todos. Y nada, le explico un poco del ambiente que hay acá en esta iglesia. Y un poco como que hacía carreras porque, bueno, ella no está yendo a la iglesia últimamente, pero nada, la estoy invitando. Y nada, le dije, ponete en una postura que yo pueda ver tu columna. Y literalmente estaba así. Y yo digo, bueno, acostate en la cama boca abajo. Y yo te empiezo a orar y le digo, ten en cuenta que Dios no va a hacer algo que vos no quieras. Y tener mucha fe que vas a ser sana. Y agarro, le empiezo a orar, le empiezo a tocar todo acá. Y empiezo a orar y sentía dentro mío el fuego del Espíritu Santo y hasta que lloré también. Y toca así y le digo, ya está. Le digo, levántate, ponete para que te pueda ver otra vez. Y le sigo todos los huesos de la columna hasta acá. Y digo, está derecho. Le digo. Y ella no lo podía creer, o sea, se quedó en silencio. Y yo también. Y yo, gracias Dios, decía dentro mío. Y nada, no lo podía creer y lo llamo a mi papá y le digo, pa, ¿te puedes fijar si su columna está derecha? Porque eso ya estaba para cirugía. Y ah, trajo un cordón, lo puso desde acá hasta acá arriba y dijo, sí, está derecho. Y quedó así, choqueado también. Y nada, ahora en abril se va a hacer la placa y ahí van a ver ellos realmente que ya está sana. Bueno, a mí lo que me pasó es que yo ayer tuve la visita de Yani. Yo vengo hace muchos años con un tema de la columna, antes de quedar embarazada de mi nene más grande, que ya va a cumplir 9, me habían hecho una placa y tenía una fisura de 2,5 centímetros, lo que me generaba demasiado dolor. Esta semana estuve de médico en médico porque me tenía que ir a hacer estudios y demás, aprovechando la obra social de mi esposo, y me voy a hacer las placas. Y me mandaron una placa de cervical y la otra placa de la cintura para ver cómo estaba la columna. El tema fue que cuando termino de hacerme la placa, me preguntan si hoy tenía que ir a ver al médico. Y yo digo, no, porque todavía me resta hacerme el electro. Entonces yo como que me quedé, porque me dijo que no pierda tiempo y que vaya urgente. Entonces yo salí de ahí como re aterrada y decía, ay, ¿qué me habrá pasado? Por ahí, no sé, se me cruzaron miles de cosas por la cabeza. Y ayer cuando viene Yani me dice, ¿y vos qué onda?
Entonces, bueno, empezamos así a hablar y me dice, decime la verdad, ¿qué pensás? Entonces yo fui totalmente sincera y le dije, mira, Yani, yo creo que el Señor me puede sanar, pero cuando me oran, me quepa la duda de si puedo recibirla. Entonces, bueno, empezamos así a hablar con Yani y Yani me dice, bueno, vamos a orar. Antes de tomar mate ya empezamos a orar y empecé a sentir un fuego del Espíritu Santo y tenía en la parte del cuello, se me había hecho como una pelota, como si se me hubiese salido el hueso. Y Yani oró y fue en el instante que me desapareció y hasta el día de hoy no me duele nada. Amén. Gracias, Jesús. Quiero decirte algo, iglesia. Está expectante por la manifestación en tu vida. ¿Tenés al resucitado? Amén. Tenés al resucitado. Está expectante. Si el apóstol Pablo simplemente sanaba, ya me imaginaba el que se sienta al lado mío, simplemente por la presencia de Dios va a ser liberada. ¿Sí? Pastora, es un hecho. Es un hecho. Hay gente que va a ser liberada mentalmente. La manifestación de los hijos de Dios los va a hacer, pastora. Amén. Porque el resucitado vive y mora en nosotros. Y si estás consciente de su poder, el poder se libera. Amén. Se libera en tu vida, se libera en la vida de tus hijos. Papás, no tengan temor. Oren por sus hijos con toda autoridad. Con toda autoridad se va a ir la enfermedad. Se va a ir porque se sujeta ante Cristo, ante el resucitado. Amén. Y voy a terminar con esta palabra que dice, Hechos. No. Esto lo decía Pedro. Espérenme un momento. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu y aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, profetizarán y haré maravillas en los cielos, señales bajo la tierra, ¿sí? Amén. Y todo quien que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y voy a decir como decían los apóstoles, si hay gente nueva acá que quiera recibir hoy a la vida del resucitado, quien quiere recibir a Cristo, si hay alguien que quiera hacerlo, sí, levante su mano. Sí, les pido que se pongan de pie.